Patología no rectal es mostrar la objetividad de la evaluación en la patología no rectal, romper los mitos de las enfermedades no rectales más comunes, repasar algunos conceptos, mostrar algún caso clínico y incentivarlo a todos ustedes que algún día hagan coloproctología, porque se necesita. La historia de la coloproctología es rica y es una historia hasta bíblica. Eh, Se habla de Primera de Samuel capítulo 5 y 9 con los términos de Afelín y Techorim, que los filisteos que le robaron el arca a los israelitas, le salieron tumores que duraban un mes y que ocasionaban dolores que los gritos se escuchaban hasta el cielo. Entonces los filisteos se iban pasando, eran varios pueblos, se iban pasando de arca en arca y se dice la narrativa del capítulo que el que tenía el arca le iban saliendo esos tumores como castigo a que le habían robado el arca al pueblo de Dios. Entonces, podemos decir que la coloproctología empezó desde esos términos bíblicos y desde ahí está el código de Hammurabi, está Hipócrates, Maimónides. Entonces, hasta 1835 se creó un hospital específico de enfermedades anorrectales y colorectales, que es el Hospital San Marx. Tiene el nombre de San Marx porque se habla del día de San Marco, ¿verdad? Y es el primer hospital de coloproctología específico que está en Inglaterra desde 1835 y desde ahí hay la especialidad. La historia de la coloproctología en Panamá nace con el doctor Gastón Dormois, que se formó en, en Brasil, y el doctor Keith Arthur, que se formó en Inglaterra. Después llegaron otros coloproctólogos como el doctor Garrique, la doctora Martina Vega, el doctor Neva, formados en Inglaterra. Y después vino una gama de coloproctólogos que fueron formados en México, el doctor Valdés, que es el presidente actual de la sociedad, el doctor Félix Filós, el doctor Iván Beitía, que es del Santo Tomás, y junto con el doctor Dormoy y el doctor Garrique formaron el único servicio de coloproctología que hay en el país, que lo tiene el Hospital Santo Tomás, ya que el Seguro Social cuenta con una sección de coloproctología dentro del servicio de cirugía general. En el Santo Tomás es el servicio autónomo, totalmente autónomo, y eso te da autonomía de pedir insumos, de pedir cosas que dependerían de otros servicios si fueras una sección. Después vinieron otros de Brasil, como el doctor Miranda en Chiriquí, está el doctor Abadía que viene de la escuela argentina, y estamos la gama más nueva, que son el doctor Ríos del Seguro Social con el doctor Alemán, el doctor Latorraca y yo, y que venimos los tres, venimos de México y Alemán viene de Brasil. Esa es la historia de la coloproctología y prácticamente la coloproctología en Panamá empezó desde el 70 para acá, pero digamos que agarró auge ahora del 2000 para acá. Entonces, actualmente hay suficientes guías, está la página del Colegio Americano, usted pone American Society of Colon and Rectal Surgeons y se meten a las guías de práctica clínica y hay guías de todo, de todas las enfermedades que vemos, totalmente gratuitas. Las últimas guías de enfermedad hemorroidal son del 2018 y las últimas guías de enfermedad pilonidal son del 2019 y así. ¿Cuáles son las barreras que presentamos los médicos en cuanto a la patología anorrectal? Bueno, tenemos la barrera del paciente, la barrera del médico que no es coloproctólogo, tenemos la barrera del internet y tenemos el folclore del panameño, ¿verdad? Tenemos las creencias de que la sábila, tenemos el desconocimiento de los médicos, tenemos nuestra cultura de cómo comer y tenemos el negocio que hay de gente que cree que menosprecia la enfermedad anorrectal porque lo considera algo no importante.
cuando la mitad del planeta probablemente algún día en su vida tendrá alguna patología no rectal. Entonces, la primera y probablemente la que todo el mundo le tira la culpa de todo lo que ocurre en el ano es la enfermedad hemorroidal, como conoce la gente, hemorroides. Si usted le llega a una mujer de 32 años, cajera de un banco, con 2 días con dolor y aparición de una masa como la que ve en la foto, fue al médico general y fue manejada como hemorroides, con cremas, con medicamentos para mejorar el tono vascular y analgésico, y la paciente no mejora y le acude a usted porque él considera que el médico que vio hace 2 días no le resolvió el problema con lo que le envió. Dice la paciente, cuando usted le pregunta, que tiene desde hace 7 años antecedentes de sufrir de hemorroides, que su papá también sufría de hemorroides. Entonces, la paciente le pregunta a usted, pero si ella va todos los días, ¿por qué estas venas le han salido? ¿Será que lo heredó del padre? ¿Será que la crema que le dio el médico anterior no funciona? ¿Será que mejor le hace caso a la abuela, a la vecina y se pone sábilo o mentolato, que le calma el dolor? ¿Le puede volver a ocurrir esto? Las hemorroides darán cáncer. Las dudas como médico uno dice, bueno, ¿será que él dijo que era hemorroide, pero será que eso son hemorroides? ¿No será que es otra cosa? Si ya le dimos esta crema y le dieron el flebotónico y el analgésico, ¿será que es culpa del paciente todo el problema porque nada más han pasado 2 días y el paciente es impaciente? ¿Será que es un absceso y le doy antibiótico? ¿O mejor lo mando al coloproctólogo? ¿Qué son hemorroides? Los 60 que estamos ahorita conectados escuchando la conferencia, todos tenemos hemorroides, pero probablemente no todos sufrimos de hemorroides, ¿ok? Tener hemorroides no es sufrir de hemorroides, no es que mis hemorroides estén enfermos. Entonces, las hemorroides son un alargamiento y que cuando ya se vuelven sintomáticos es porque haya habido un desplazamiento distal de los cojines anales, que son los normales, que para nosotros es hemorroides. Pero cuando se deslizan y se vuelven sintomáticos estos cojines, hablamos de enfermedad hemorroidal. Generalmente contamos de 2 paquetes hemorroidales hacia la derecha, uno anterior y otro posterior, y uno lateral izquierdo, como ven en la figura A la derecha. Y la foto B, bueno, es una foto en donde se ven 4 paquetes hemorroidales internos. Las hemorroides están cubiertas de 3 componentes. Tienen una mucosa cuando son internas, que los recubre, mientras que cuando son externas está recubierto de anodermo, piel, de origen ectodérmico, tiene sensibilidad, y por eso que las hemorroides externas duelen y las hemorroides internas no duelen, sino sangran. La única razón para que las hemorroides internas duelan es que se me prolapsen, como en esta foto, al punto que quede como un prolapso rectal y que el esfínter tenga tanta fuerza que me las estrangule, y eso da un dolor. Pero eso es evidente porque hay una masa presente. A diferencia de la foto esta, que no, esto no es algo interno porque está cubierto de piel, es una hemorroide externa que está inflamada. Está debajo del tejido de revestimiento, está el estroma, que está contenido de tejido vascular, de músculo liso y tejido conectivo de enlace, o sea, el gap junction, ¿verdad? Y hay un tejido conectivo de anclaje que se llama el ligamento de Treitz. Con el envejecimiento, con la obesidad, con el embarazo, con el estreñimiento, con maniobras de Valsalva consecutivas como levantar pesas en un peso excesivo, ese tejido conectivo de anclaje se puede aflojar y se puede deslizar, y eso me llevaría a que mi hemorroide entonces se vuelva sintomática. ¿Para qué sirven las hemorroides? Las hemorroides dan el 10 a 15% de la continencia en reposo. Ahorita todo lo que tenemos aquí, tenemos continencia en reposo por el esfínter anal interno y por las hemorroides que tenemos. Si a alguno de aquí le llega algo al recto, ya esa continencia no va a ser en reposo, va a ser en esfuerzo, porque usted va a sentir que algo llegó y voluntariamente usted va a aumentar la fuerza de los esfínteres. La fuerza normal de los esfínteres es entre 40 a 80 milímetros de mercurio, y en esfuerzo eso uno lo duplica. Las hemorroides además tienen sensores
que ayudan a discriminar de manera sensorial el contenido del recto. La pared del recto también contiene esos sensores, pero las hemorroides, como se tienen las internas, están cubiertas de tejido mucosa, ¿verdad? De endodermo, tienen esos sensores que me ayudan a discriminar si es líquido, sólido, si es gas. Entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en internas y externas. Externas es que están cubiertas de piel, de anodermo. Y internas están cubiertas de mucosa y están por arriba, su origen es por arriba de la línea dentada. Pero ellas podrían descender por debajo de la línea dentada dependiendo de qué tanto se deslice. Y mixtas es cuando se unen todo porque se complicó todo y se volvió como un solo paquete, tanto interno como externo. Como ven aquí, aquí ven una hemorroide externa y ahí acá abajo ven una hemorroide con piel y también con mucosa, o sea que la de abajo es mixta. Aquí podemos ver hemorroides internas prolapsadas, ¿ok? En la figura a la derecha. Todas esas son hemorroides que se operan. Entonces, las hemorroides internas se clasifican según la clasificación de Goliger, en internas grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y eso depende de cuánto es el deslizamiento del tejido hemorroidal. Si el tejido hemorroidal no tiene un deslizamiento, pero la hemorroide está inflamada, sangra o algo, ¿verdad? Es una hemorroide interna grado 1. Pero si la hemorroide interna está descendida por debajo de la línea dentada, pero eh, cuando usted la ve no se prolapsa o se prolapsa y el paciente no se la tiene que reducir, o sea que ella se le reduce espontáneamente en la maniobra de Valsalva, entonces es una hemorroide interna grado 2. La hemorroide interna grado 3 es aquella que el paciente se la tiene que reducir espontáneamente, porque si no se la reduce, ella no se mete. Y la hemorroide interna grado 4 es cuando ya están como las anteriores, como la foto que vimos anteriormente, como la de la derecha aquí, que es donde se ve que están eh, las hemorroides internas, esas son grado 4, están totalmente prolapsadas. Y por más que se intente reducir, entonces normalmente lo que debe ocurrir es que llega el bolo fecal, que si como suficiente fibra, el bolo fecal va a ser un bolo completo, ¿verdad? Y si tomo suficiente agua, va a ser un bolo fecal bien hidratado. Eso me va a activar el sistema nervioso autónomo, que me va a dar un aumento de la presión en el recto, ¿verdad? Y los esfínteres involuntariamente se van a cerrar a expensa del esfínter anal interno y probablemente las hemorroides internas se ingurgiten un poco. Entonces, eso me va a hacer que yo tenga que ir al baño y cuando ya yo esté en el baño, me siente, puje con los músculos accesorios de la cara, con los músculos del tórax y con los músculos abdominales para hacer una maniobra de Valsalva. Pero los músculos de la pelvis y de los esfínteres se tienen que relajar y va a llevar a un aumento de la presión rectal, la maniobra de Valsalva, y la relajación de la pelvis a una disminución de la presión intranal, lo cual me va a llevar a una evacuación que generalmente debería ser con cesación de evacuación completa. Esa relajación de la pelvis debe llevar a una relajación del músculo puborectal que pueden ver ahí, que debe abrir el ángulo anorrectal de 90 grados a 150, 160 grados. Si no ocurre esa relajación, el paciente puede sentir un bloqueo porque no tiene una relajación correcta de sus músculos. ¿Qué es evacuar bien? ¿Qué es estreñimiento? Digamos, ¿qué es estreñimiento? Estreñimiento cumple 4 criterios. 1, la sensación de evacuación incompleta, más del 25% de las veces. Que las heces son duras, fragmentadas, porque esas son las que me van a dar evacuación incompleta, más del 25% de las veces. Que tengo que pujar excesivamente, más del 25% de las veces. Y que voy menos de una vez cada 3 días, la evacuación según los criterios de Roma. Entonces, si yo evacúo una vez cada 3 días o una vez cada 2 días,
No necesariamente tengo estreñimiento porque no voy todos los días, porque ese es un tabú, eso es un mito de que hay que ir todos los días. Más que ir todos los días es que las veces que vaya, tengo que ir más del 75% de las veces que vaya, sintiendo que evacúo completo, sin mucha dificultad, y viendo heces Bristol 3 o 4, que son las heces normales. La diferencia entre unas heces Bristol 3 o 4 es la cantidad de agua que ingiere el paciente. Mientras que unas heces Bristol 1 o 2 habla de unas heces secas, fragmentadas, o sea que le falta fibra al paciente y le falta agua. Y unas heces 5, 6 y 7 hablan de heces suaves, pero con tendencia a la diarrea, pero también son fragmentadas y no voy a evacuar completamente y me va a hacer que tenga que ir varias veces. Si yo voy 4 veces al día, no estoy normal, estoy yendo mucho, no debería ir más de 2 a 3 veces al día. Si yo voy 2 veces al día y en ambas sentí que evacué completo, estoy bien. Pues si usted va 2 veces al día porque en la mañana no terminó de evacuar y a las 8 de la mañana tiene que volver a ir porque a las 6 no terminó de evacuar, es que usted tiene una evacuación incompleta y en realidad está estreñido aunque vaya varias veces al día. Entonces, el estreñimiento más que un número de veces que tengo que ir, son sensaciones, es la forma en que evacúo. ¿Cuál es la epidemiología de las hemorroides? Generalmente caucásico, según literatura americana, estatus socioeconómico alto, el sexo es igual en hombres y mujeres, una tendencia entre los 45 a 65 años, porque ahí es donde se deslizan los cojines, porque ahí se vuelve viejo el ligamento que sostiene las hemorroides. Y la mitad del mundo en algún momento, en sus primeros 50 años de vida, tuvo algún síntoma con sus hemorroides. O sea que la coloproctología es una subespecialidad eh, rica en pacientes, solamente con ver hemorroides. Y el diagnóstico es mal utilizado por todo el mundo la mitad de las veces, porque el mismo paciente ya dice, tengo hemorroides. Ese es el síntoma que él tiene. Tengo hemorroides. Tengo hemorroides significa que le duele. Tengo hemorroides significa que tiene una bola. Tengo hemorroides significa que algo se le sale del ano. Tengo hemorroides significa que sangra. Y eso hay que digerirlo, aclararlo con el paciente. La teoría de Thompson, eso en 1975, un patólogo vio en la en los pacientes con hemorroides, en la patología, vio que presentaban alteraciones anatómicas, ¿verdad? En el ligamento de Treitz. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad hemorroidal podemos dividirla en 3 factores fisiopatológicos. Uno, el deslizamiento de la hemorroide. 2, generalmente el paciente tiene una hipertonía del esfínter anal. Y 3, todo esto lleva a una dilatación vascular, que esos 3 factores se conjuntan y te llevan a un deterioro de la colágena, con una ruptura muscular que te lleva a un aumento de la respuesta inflamatoria. La hipertonía contribuye a la dilatación vascular y esa dilatación vascular te lleva a una trombosis vascular con una dilatación anormal de los vasos, que te lleva a una angiogénesis y a una hipervascularidad con aumento de flujo y diámetro del vaso. Y con todo esto te lleva a una respuesta inflamatoria. Y por eso que hay que atacar la hipertonía, el deslizamiento y la dilatación vascular. Y el tratamiento de la hemorroide consiste en tratar la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, el factor es multifactorial, no necesariamente es porque me comí ayer un ceviche y me tomé una cerveza que ya tengo hemorroide, o porque me comí un picante hoy con unos taquitos. Es multifactorial. El estreñimiento no es porque yo me haya comido unos tacos hoy. El estreñimiento es porque probablemente no tomo agua, porque no hago ejercicio, porque no como suficientes vegetales y frutas todos los días. El que no come fruta y vegetales todos los días es como el que no se cepilla los dientes, le sale caries y por el momento uno no se cepilla nada más cuando tiene las caries, uno se cepilla para evitar las caries. Ese es el ejemplo que yo le explico al paciente. Se los explico a ustedes de manera folclórica para que me entiendan. El que no come fruta y vegetales no tiene un hábito, no tiene una buena salud intestinal. Y si usted tiene 25 años y tiene una buena salud intestinal, a pesar de que no come ninguna fruta y vegetales, es simplemente que llega a la edad de riesgo. Su edad lo protege ahorita. Entonces, la edad, ya sabemos que a esa edad se deslizan los cojines.
el estreñimiento, diarrea, ir muchas veces también es malo, presiones anormales de esfínteres, traumas como el sexo anal, herencia, claro, como hablamos en el simposio, si vieron en el simposio del Santo Tomás el sábado, la enfermedad diverticular tiene una tendencia hereditaria, pero la tendencia no es por un gen, es una tendencia de comportamiento en estilos de vida. Claro, a mí me gusta el mismo picante y la misma tortilla y comer poco vegetal y fruta que mi padre o que mi madre. Y si yo tuve esa tendencia y vi ese ejemplo, voy a copiar lo mismo. Entonces, por eso es la tendencia. En estudios observacionales se ve que abuelos, padres, generaciones tienen antecedentes de enfermedad hemorroidal, claro. Hay pacientes que tienen problemas de circulación con problemas de retorno venoso, que es lo que ocurre en las embarazadas, ¿verdad? También en los pacientes con hipertensión portal pueden tener un problema de retorno venoso y pueden tener problemas con su hemorroides. La postura, la obstrucción del retorno venoso, aumentos de presión intraabdominal como el embarazo y la obesidad, o por lo menos los levantamientos de pesas, donde hay un aumento de la presión intraabdominal y que la presión va hacia abajo, hacia el ano, y esos pacientes aumentan su hipertonía del esfínter y encima deslizan sus cojines anales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas dependen, vamos a ver, y el diagnóstico diferencial es de acuerdo a la historia que le hagamos al paciente. Si el paciente viene con un dolor agudo, puede ser una hemorroide trombosada externa, como la foto que iniciamos de la paciente de 32 años. Pero hay otras enfermedades que dan dolor agudo, como la fisura, el absceso y la fístula. Puede ser un dolor crónico, pero las hemorroides no dan dolor crónico. ¿Cuánto es dolor crónico? ¿La hemorroide cuánto tiempo dan dolor? Hasta una semana podríamos decir que la hemorroide da dolor. Después de una semana, si continúa doliendo, eso no puede ser hemorroide. A menos que yo note que se me prolapsa algo del ano y que el dolor es cada vez que se me prolapsa mi hemorroide interna grado 3 o grado 2. Pero si no es así, el dolor crónico es por una fisura, un absceso, una fístula, un Crohn o un cáncer. No es por una hemorroide. Las hemorroides no dan dolor crónico. Sangrado. El sangrado generalmente es por una hemorroide interna o a menos que haya una hemorroide externa trombosada, pero que ya la piel se ulceró y empezó a drenar el coágulo espontáneamente. Entonces, al drenar el coágulo espontáneamente, se me va el dolor, pero empieza un sangrado. El paciente llega, no, tengo una bola desde hace 3, 4 días, me aguanté el dolor, me puse, me puse y me puse, ya no me duele, pero me empezó a sangrar. Una hemorroide externa que se está autodrenando espontáneamente. Si no veo ninguna hemorroide, lo más seguro el paciente tiene una fisura o tengo que hacer un estudio endoscópico para ver si no tiene un pólipo o un cáncer o una enfermedad inflamatoria con una colitis. Si es comezón o descarga, la única razón para que las hemorroides den comezón o descarga es un prolapso de hemorroides, como la foto que le dije de hemorroides prolapsadas grado 4, que ese tejido que es de endodermo, es mucosa, va a tirar un moquito y me va a dar comezón, picazón. Pero si no veo ningún prolapso, entonces o es una papila anal hipertrófica que sale en las fisuras, o es una fístula, o es un condiloma, o es un prolapso rectal, o es una incontinencia en el paciente. Si es una masa, es una hemorroide trombosada. Pero si no veo nada trombosado, en el diagnóstico diferencial puede ser una papila anal hipertrófica, una enfermedad de Crohn, un colgajo anal o un absceso. Si es algo inusual, las hemorroides no dan síntomas inusuales, las hemorroides dan o sangrado, o dolor, o una masa, o prolapso, o comezón. Son los 5 síntomas que dan las hemorroides, ¿verdad? Y el dolor no es crónico, es agudo. Si es algo inusual, si es otro síntoma, un dolor que se le va al muslo, un dolor que se le va a la espalda, eh, em, em, generalmente cualquier otra cosa que no sean esos 5 síntomas, va a ser o una enfermedad inflamatoria intestinal o un cáncer. Entonces, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas? La historia del paciente, cuánto es el tiempo de evolución que tiene el problema, los antecedentes familiares que tenga, su antecedente de alimentación,
sus antecedentes de cómo estaba evacuando, qué forma tienen las heces, cuánta frecuencia va, qué siente que evacúa completo o no. Esa es la parte que hay que interrogar al paciente, cuánto tiempo se demora en el inodoro, no debe demorar más de 25 minutos. Y después viene el examen físico, donde yo voy a inspeccionar a ver si hay alguna masa, si hay algún orificio, si hay algún aumento de volumen de algún lado. Eh, voy a ponerlo a que puje, a ver si se prolapsa algo, apretar, a ver si tiene buen tono de los esfínteres, si tiene un tono exagerado de esfínteres. Si veo que no está cortado, no tiene ninguna masa, no tiene dolor, hago un tacto rectal. Veo en el tacto rectal, le pido que apriete, que cierre bien el dedo, el ano, para yo sentir la presión en el dedo, a ver si es una fuerza acorde a la normal. Si cuando puja siento que el ano se relaja, que me quiere sacar el dedo, toco las paredes del canal anal, que no le duelan, que no tenga aumento de volumen, que no sienta ninguna masa. Introduzco más el dedo para tratar de tocar la ampolla rectal para ver si no hay ninguna masa o algo. Si yo todavía tengo herramientas para hacer una anoscopía, que es como una especie de un espéculo que se introduce con algo de gel lubricante. Y si a pesar hay dudas, entonces hay que hacer una rectosigmoidoscopía o colonoscopía. Todo paciente mayor de 45 años tiene indicación de hacer una colonoscopía por factor de riesgo de edad para prevención de cáncer colorectal como prueba de tamizaje. O sea que si a mí me llega un paciente de 47 años y yo veo, bueno, tiene un sangrado hemorroidal, pero una hemorroides interna grado 1, le doy fibra, mejora, pero ese paciente ahí no muere la consulta. Ahí hay paciente, hay que hablarle que tiene que hacerse un estudio endoscópico porque ya tiene la edad de riesgo. O sea que en toda consulta que ustedes vean de coloproctología, si el paciente tiene más de 45 años, además de atenderle por qué está llegando el paciente, su enfermedad actual, hay que comentarle de las pruebas de tamizaje de cáncer colorectal, porque tiene edad de riesgo de cáncer colorectal, que es a partir de los 45 años. ¿Okay? Como dicen las guías desde el 2018. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad hemorroidal? Y cualquier enfermedad del ano, de aquí en adelante, lo que veamos, hay que aliviar la hipertonía que tiene, porque cuando uno tiene el ano enfermo, uno tiene una hipertonía, a menos que tenga incontinencia, ya esa es otra cosa. La hipertonía hay que darle tratamiento al deslizamiento de las hemorroides, que no se sigan deslizando más, o sea, que el paciente empiece a evacuar mejor o que quite los malos hábitos que tenga de leer en el inodoro, de aguantarse las ganas de evacuar y, y también corregir la fisiopatología de la dilatación o congestión vascular con flebotónico. Entonces, no importa si es una hemorroide externa sintomática, si es una hemorroide interna grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, todos hay que modificar el estilo de vida y su alimentación. Hay que hablarle que tiene que comer sus 20 gramos de fibra al día, tomar sus 2 litros de agua, todo. Si son hemorroides grado 1, grado 2, puedo ir a una medicación de darle eh, algún flebotónico, de ayudarlo con algo para relajar los esfínteres. Si a pesar de eso no mejora, entonces podría ir a un procedimiento de oficina, como la escleroterapia o la ligadura de banda. La mejor es la ligadura de banda, costo efectiva es la mejor. Y si no mejora a pesar de una ligadura de banda para hemorroides internas, porque las hemorroides externas no se pueden ligar, entonces sería cirugía, ya sea cirugía de resección de hemorroides o cirugía de pexia, o sea, de levantamiento de las hemorroides. El tratamiento médico es comer más fibra. ¿Cuánto de fibra hay que comer? 20 a 35 gramos de fibra al día. El libro dice de 25 a 38 gramos de fibra. Se dice que el americano promedio, según la literatura americana, consume 15 gramos de fibra. Entonces, somos una cultura que consume baja fibra. Comer suficiente fibra, podemos decir que una pera tiene 5 gramos y me tendría que comer entre 4 a 5 peras al día. Pero si usted le dice al paciente coma pura pera, que eso es lo que quiere hacer el paciente comiendo papaya, come pura papaya y se vuelve la papaya como una droga, cuando el paciente lo que tiene que tener un equilibrio en que el plato de comida debe tener una buena proporción de fibra, ¿verdad?
tomar bastante agua y hacer algo de actividad física y tener un buen ciclo de sueño, ¿no? Tratar de dormir sus 6 a 8 horas. En cuanto al tratamiento médico, están los flebotónicos, que es evidencia 1B. El flebotónico más famoso es la diosmina esperidina, que ahora salieron unos nuevos que se llaman fracción flavonoide purificada micronizada. En Panamá hay dos marcas, que me voy a reservar el nombre de las marcas, pero esos son los que tienen los metaanálisis europeos, en donde ven una mejoría, una reducción en el tiempo de la sintomatología del paciente. La FDA no ha aprobado el uso de flebotónicos en Estados Unidos, pero hay estudios europeos contundentes que hablan muy bien de eso, y por eso los coloproctólogos en Panamá manejamos estos productos, ya que hay evidencia europea. Para leer en coloprocto hay que leer evidencia asiática, evidencia europea y evidencia americana. Obviamente la tendencia siempre es hacia hacer la mayoría la escuela americana. Hacer los baños de agua tibia para relajar el esfínter, y la medicina tradicional como el sábila y todo eso menjure que se hacen los pacientes no tiene evidencia. Los té chinos, nada de eso tiene evidencia. La crema no tiene evidencia. Y aunque ustedes van y leen un libro de coloproctología, le va a decir la crema con lidocaína, porque si el paciente tiene dolor, algo le tienes que mandar para el dolor. Entonces, si la crema tienes una crema de lidocaína, vas a tener algo para manejarle el dolor y la lidocaína. Pero eso no se debe colocar más de 5 a 7 días, porque si no va a ser una reacción química en el ano, que va a ser como una anitis, una pañalitis, como si fuera una pañalitis de bebé, pero en el ano, una anitis química por quemadura, y los síntomas van a empeorar. El agua tibia debe tocar el ano, o el paciente sumerge el ano dentro de un plato de agua tibia, o se tira agua tibia en el ano para que relaje el esfínter. Hay evidencia de los baños de agua tibia, controversial, algunos a favor, otros en contra, pero la evidencia es que en estudios de manometría se ve que los pacientes que hacen agua tibia tienen una relajación del esfínter. La posición del inodoro. Sabemos que la posición correcta del inodoro, uno debería evacuar en posición fetal, ¿verdad? Entonces, el inodoro occidental es muy alto y uno queda sentado, no en posición fetal. Entonces, eso contribuye a cerrarte el ángulo anorrectal. Entonces, si la persona, yo mido 1,80 m, mi inodoro para mí está a la altura correcta, ¿verdad? Pero una persona de 1,60 m, su inodoro va en el inodoro del doctor Arce y está muy alto para él. Entonces, probablemente esa persona tendría que usar un banco y para abrir mejor su ángulo anorrectal y que el ano se abra mejor y pueda evacuar de una forma correcta. Un estudio de Minnesota, donde la conclusión fue que la posición influyó en la duración de las evacuaciones, en el pujo y en la sensación de evacuación completa en 52 participantes, donde 15 días, 2 semanas se le mandó a que no usaran el banco, y 2 semanas después del mes se le mandó a utilizar el banco, y se le hizo una encuesta en la cual de sensaciones de evacuación completa, de pujo y de tiempo de duración, y los pacientes vieron que en las 2 semanas que estuvieron usando el banquito tenían una mejoría de esos síntomas. Otro estudio de Israel también lo mismo. Entonces, en cuanto a los flavonoides, está el metaanálisis del British Journal of Surgery, que es bastante viejo, que habla del tratamiento a favor del uso de flavonoides. Hay estudios ahora de la fracción flavonoide purificada micronizada, que tiene 5 tipos de flavonoides diferentes, todos están micronizados purificados, que son la diosmina, la esperidina, el troxerutina, y que te contribuyen eh, a manejar los síntomas de hemorroides en cuanto a dolor y sangrado. El tratamiento de oficina, ¿qué podemos hacer en la oficina y ya ahí es donde viene, esto lo hace alguien que esté entrenado, ¿verdad? Si el paciente tiene una trombosis hemorroidal que duele, una trombosis hemorroidal externa, ¿verdad? Porque las hemorroides externas, ¿cuál es el síntoma que pueden dar las hemorroides externas? O que están muy grandes y dan una sensación de bulto, pero no duelen, o tan inflamadas como la foto de la paciente que vimos al inicio
de la clase. Y si está sintomática, generalmente los primeros 4 o 5 días va a estar sintomática, va a estar con dolor. Entonces lo que se le hace es que se le coloca anestesia local con lidocaína y se le coloca anestesia local con lidocaína y como ven aquí, con una tijerita se le abre donde está la trombosis para drenarle y esa herida se queda abierta o algunos la cierran. Generalmente yo la dejo abierta y eso cicatriza rápidamente en una semana. Si es una hemorroide interna, grado 2, grado 3, grado 1, en grado 3 es un poquito controversial, pero grado 1, grado 2 es seguro una ligadura si no mejora con el tratamiento médico, que es comer más fibra, tomar más agua, sentarse bien en el inodoro, corregir los malos hábitos evacuatorios que tenga, si que lee mucho en el inodoro, se pasa mucho tiempo. Entonces uno le puede hacer una ligadura que consiste en poner una liga en la base del hemorroide para que por isquemia necrose la hemorroide y se caiga en la parte de que se desliza del hemorroide y quedaría. También está la forma de hacerlo una ligadura endoscópica. Aquí podemos ver una ligadura endoscópica que hemos hecho en el hospital. Obviamente es más caro, ¿verdad? Pero es una forma de ligarlo y les muestro el video es para que vean que se puede ligar. Y así queda la hemorroide ligada por dentro y se va a isquemizar y se va a caer y ya no se le va a prolapsar nada al paciente y no va a tener exceso de tejido hemorroidal que puede estar sangrando en las hemorroides internas. Pero cuando es algo quirúrgico, que es una hemorroide mixta o una hemorroide grado 4 o una hemorroide externa muy grande, que son las indicaciones, es eliminar la hemorroide. La puedes eliminar con tijera, con energía bipolar, que es esto, este aparatito que tiene la ventaja de que quema y corta por ahí mismo y que hace que la cirugía sea rápida y sin sangrado. Lo único que lo costoso es el aparato. Generalmente en el Santo Tomás hacemos esta cirugía con este aparato. ¿Okay? Y como pueden ver ahí, es un video de 50 segundos sin edición. No está editado, es todo para que vean cómo se reseca una hemorroide. Prácticamente el tiempo quirúrgico ahí es entre 8 a 10 minutos. Y ya. Entonces, ¿qué pacientes deberían ir al coloproctólogo? Bueno, los pacientes con hemorroides mixtas, grado 3 y grado 4, porque son indicaciones de cirugía. La hemorroide interna es grado 1, grado 2, grado 3, que no mejoran con el tratamiento médico, entonces para que le haga algún manejo médico, ya sea de oficina. Las hemorroides externas trombosadas que están con dolor, hay que hacerle una escisión del trombo, entonces eso se hace en la oficina, y todo paciente que tenga más de 45 años según la nueva guía. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con esta paciente? ¿Verdad? Si ella evacúa a diario, ¿por qué se le han inflamado esto? Bueno, porque la causa es multifactorial y hay que investigar si cumple otros criterios de estreñimiento a pesar de que evacúa a diario, como los que ya mencionamos. Lo heredó del padre, sí, generalmente hay una conducta alimentaria ahí. ¿Habrá una mejor crema analgésico? La crema no es la piedra, no es la clave en el manejo. Se da si hay dolor. La sábila, la medicina tradicional, ¿tiene alguna evidencia? No hay evidencia. ¿Se le puede volver a ocurrir esto? Sí. Depende de sus hábitos alimentarios y su forma de evacuar. Esto le puede llevar a un cáncer, las hemorroides no dan cáncer, pero un paciente mayor de 45 años, si evacúa mal, si come poca fibra, toma poca agua, hace poco ejercicio cardiovascular, son factores de riesgo tanto para enfermedad hemorroidal como para cáncer. ¿El diagnóstico fue correcto del médico? Sí. Si ya le di la crema, el flebotónico, ¿por qué no mejora el paciente? Bueno, porque no se dio el manejo correcto. Tenía una hemorroide trombosada sintomática que había que drenarle el trombo, había que abrirle el trombo. Le doy antibiótico, no es un absceso, no se van a infectar. Lo refiero, sí, para que le hagan la excisión del trombo. Entonces, ven una foto donde estaba el trombo y ven una foto cuando ya se excidió el trombo, la hemorroide ya regresó a su tamaño normal, ¿verdad? Con un pequeño sangrado que para en 12 horas.
El siguiente ítem es el absceso y la fístula. Si tenemos un paciente de 48 años, abogado, 7 días, con dolor anal, aumento de volumen, sudoraciones nocturnas, acudiendo a medicina general en 3 ocasiones, siendo manejado con crema antihemorroidal, con flebotónico y antibióticos orales, ¿verdad? Si era hemorroide, no había que darle antibiótico. Y si era absceso, no había que darle ni crema antihemorroidal ni flebotónico. O sea que el médico general que estaba manejando el paciente no sabía qué rayos tenía el paciente. Al no ver mejoría, el paciente acude a urología y el urólogo lo refiere al coloproctólogo, ya que la impresión es que tiene un absceso anal que debe madurar, que ya está maduro para drenar. Si él tomó antibiótico, ¿por qué las hemorroides se infectaron? Piensa el paciente. ¿Por qué le ocurrió esto? ¿Se puede curar y que no le vuelva a ocurrir esto jamás? Son preguntas que siempre le hace el paciente a uno. Y uno como médico a veces se pregunta, ¿mi diagnóstico es el correcto? ¿Eran hemorroides o era un absceso? Le di antibiótico, lo logré, fue la clave que le di antibiótico, que maduré el absceso, ¿lo hice bien o lo debí referir del inicio? Bueno, el absceso y la fístula anal tienen la misma fisiopatología. El absceso es la manifestación aguda y la fístula la manifestación crónica. El absceso generalmente tiene una incidencia y la fístula de 2 en 100.000, en 10.000 habitantes. El absceso es de un 0.4 hasta un 5% de todas las cirugías de urgencia que se hacen en un cuarto de urgencia en un turno. Generalmente más frecuentemente en hombres que en mujeres. Se habla de una relación hasta de 7-1 en fístula y de 3-1 en abscesos en la relación hombre-mujer. Generalmente entre 20 a 60 años con un pico de edad, en una mediana de edad de 40 años. Factores de riesgo: obesidad, hábitos evacuatorios incorrectos, coito anal, inmunosupresión como diabetes, fumadores, licor, mucho tiempo sentado en el inodoro, son factores de riesgo. ¿Cuál es la fisiopatología? El 90% de los abscesos o la fístula es por la teoría criptoglandular. La teoría criptoglandular es que nosotros tenemos unas criptas anales a nivel de la línea dentada. Y esas criptas anales, algunas tienen esbozos de glándulas, y ese esbozo de glándula en algunas personas son funcionales, o sea que sí drenan un moco. En la mayoría de las personas no drenan ese moco. En algunas personas, más en hombres, se ve que sí, esos esbozos son productores de moco, porque es algo relacionado a la testosterona, es una hipótesis que piensen, y que produce más citrinas, ¿verdad? Y que esto lleva una respuesta del huésped a los pectoglicanos de la pared celular bacteriana y se forma el absceso. Entonces el absceso se forma por la obstrucción de la glándula, que es funcional, y se acumula el absceso en los espacios anales, y si no, hace una fístula anal. Pero hay otras causas. Además de la teoría criptoglandular, están las enfermedades inflamatorias intestinales, las causas infecciosas, trauma, malignidades, radiación, que pueden dar abscesos o fístulas anales. Por lo menos esto es unas fístulas anales y rectovaginales por una enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los espacios anales? Donde tenemos el espacio supraelevador por arriba del músculo puborectal, está el supraelevador, los elevadores del ano, está el espacio isquioanal o isquiorrectal, está el espacio interefintérico y está el espacio perianal. A nivel posterior tenemos el espacio posanal profundo por debajo del ligamento anococcigio. Por arriba del ligamento anococcigio está el espacio posanal profundo, y por arriba del músculo elevador está el espacio retrorectal, ¿no? Y el espacio supraelevador está la fascia rectosacra, que por arriba está el espacio retrorectal. Entonces, según donde está el absceso, en qué espacio ocurre, así se llama el absceso. Si el absceso está en el espacio supraelevador, se llama un absceso supraelevador. Si el absceso está en el espacio perianal, se llama absceso perianal. Si el absceso está en la fosa isquiorrectal, es un absceso isquioanal isquiorrectal. Si el absceso está en el espacio interefintérico, es un absceso interefintérico. Y la fístula, que es la manifestación crónica, ¿verdad? Es una comunicación entre un tejido de un epitelio con el de otro. Generalmente es la comunicación entre
el canal anal y la región perianal. Entonces, existen fístulas interefintéricas porque van entre los dos esfínteres y la fístula lleva el nombre según el recorrido que tenga. Si atraviesa los dos esfínteres, es transesfintérica. Si se va y cruza por arriba del músculo eh, elevador del ano, entonces es una fístula supraesfintérica, porque se va por arriba de todos los esfínteres, que son fístulas bien complejas. Y están las fístulas extraesfintéricas porque van afuera de los esfínteres y con el orificio que no está en la línea dentada. ¿Ok? Entonces, las fístulas complejas son las transesfintéricas altas, las supraesfintéricas, extraesfintéricas, fístula en herradura, las fístulas que están relacionadas con enfermedades inflamatorias intestinal, radiación o cáncer, las fístulas que están en ubicación anterior en mujeres, porque la parte anterior de las mujeres del ano es la parte más con pequeña proporción de esfínter, y si son mujeres que no han parido, podrían parir y desgarrarse, y eso podría hacer que se debiliten más sus esfínteres. Entonces, ¿a qué se debe que sea compleja o no? Compleja es que tiene mayor riesgo de quedar con incontinencia. ¿Ok? Aquellos que tienen alguna enfermedad que los predispone a diarrea crónica o aquella fístula que ya es ya fue tratado y vuelve a salir la fístula, recurre, es una fístula compleja también. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Bueno, las manifestaciones del absceso es los signos de Celso: dolor, fiebre, eritema, calor, rubor, eso. Y si está muy grande el absceso, puede llevar hasta una disfunción urinaria, retención urinaria. Y una fístula, el paciente o tiene una historia de que tuvo absceso previamente, o de cirugías de absceso o de fístula previamente, o tiene un sangrado o un manchado por el orificio externo de la fístula. ¿Cuál es el orificio externo? El edificio perianal de afuera. Drena y por aquí hay un tejido de granulación que va a estar drenando una sanguacita, un sangrado o un moco, que cuando drena se le alivian los síntomas al paciente, pero si no drena y el trayecto es largo, puede acumular algo de moco o líquido y eso le crea una hipersensibilidad al paciente que se le alivia con el drenaje, ¿no? ¿Cuáles son los estudios de imagen? Bueno, aparte de la historia y el examen físico en el cual uno ve el absceso, si uno tiene dudas, uno puede hacer, en el caso de un absceso, una tomografía o resonancia magnética de pelvis de urgencia, y en el caso de una fístula anal, uno puede hacer o un ultrasonido o una resonancia magnética o llevarlo al salón y hacer una exploración anal bajo anestesia totalmente sedado al paciente. Pero se sabe que cuando uno combina las modalidades de apoyo diagnóstico, la certeza del diagnóstico es casi de un 100%. Entonces aquí podemos ver ultrasonidos donde vemos este trayecto fistuloso, de una fístula, ¿verdad? Transesfintérica, ya que atraviesa esfínter interno y externo, pero es baja porque no afecta el resto del canal anal. Entonces, el ultrasonido nos sirve para estadiar o clasificar qué tipo de fístula es la que tiene el paciente. La resonancia es ideal para cuando hay sospecha de fístulas complejas, pacientes con cáncer, radiados, con enfermedad de Crohn, ¿verdad? O fístulas muy largas, muy complejas, o con trayectos múltiples, lo mejor es una resonancia magnética. Es más caro que el ultrasonido. Entonces, el tratamiento de un absceso es quirúrgico siempre, porque hay que drenarlo. ¿Ok? Hay estudios que hablan de punción y antibiótico y los resultados son desalentadores. El tratamiento es el drenaje. Hay estudios que hablan de drenar y que cuando encuentras una fístula, resolver la fístula inmediatamente por ahí. Y como ven en las guías, dice una inmediata tratamiento de la fístula está asociado con baja recurrencia, ¿verdad? Pero es peligroso en fístulas profundas. ¿Por qué? Y recomiendan que debe ser solamente tratada la fístula cuando tiene el absceso por un coloproctólogo experimentado
ya que para que sepa bien que no está cortando demasiado esfínter. El tratamiento del absceso es el drenaje. Si es un absceso perianal, hasta en el consultorio se podría drenar, aunque yo no lo recomendaría en población panameña, porque el panameño, el umbral de dolor es bien bajo y se va a acordar de usted si usted lo hace mal. Es poner la anestesia local donde está el absceso, pero generalmente cuando hay un absceso, la anestesia local no tiene un buen efecto. Entonces, hacerle una incisión en cruz, que es lo mismo que haríamos en el quirófano, recortarle las esquinitas de la cruz para que quede como en ojal, ¿verdad? Y drenar el absceso y romper todas las trabéculas. Si es una fístula, el tratamiento es una cirugía, ya que no se va a resolver espontáneamente, va a tener un drenaje persistente, hay riesgo de absceso recurrente y una fístula tiene un riesgo de malignidad por debajo del 1%, pero tiene un riesgo de malignidad. El tratamiento de la fístula es desafiante y consiste en eliminar la fístula, evitar que vuelva a salir y cortar la menor cantidad de esfínter posible. Entonces, en este paciente que tenía un absceso anal, ¿verdad? Tenía aumento de volumen, sudoraciones nocturnas desde hace 7 días, había ido. Lo que en realidad tenía era un absceso con una fístula anal que se le drenó y a la fístula le pusimos un hilito que hizo como la especie de lo que nosotros llamamos un cetón. El cetón es cualquier material que uno deja para que la fístula no se tape y no vuelva a ser un absceso, sino que se mantenga drenando. Y cuando ya cicatrice la herida del absceso, nada más va a quedar el hilito ferulizando el trayecto fistuloso. Y en otra segunda cirugía, cuando ya no hay infección, se hace entonces la cirugía de la fístula anal. Obviamente haciendo primero un ultrasonido, estadiando bien la fístula, ahí parece una fístula transesfintérica. En cuanto al paciente, no eran hemorroides, no requería antibióticos. ¿Por qué le ocurrió esto? Generalmente es por una causa criptoglandular, debe comer más fibra y más agua. ¿Se puede curar? Sí, y le puede también volver a ocurrir, pero se cura generalmente por arriba del 90%, pero con cirugía. El diagnóstico era incorrecto del médico que lo vio porque no era hemorroide. No, los antibióticos no se dan para madurar, ya que el tratamiento de un absceso es drenaje, no dar antibióticos. Se da antibióticos en los pacientes que son inmunosuprimidos. Si yo tengo un absceso de un paciente diabético, post-trasplantado, de un paciente con algún medicamento que lo inmunosuprime, el tratamiento es drenar el absceso y además de eso le doy antibiótico. Pero si es un paciente que es inmunocompetente, no hay que darle antibiótico. Solamente con drenar se cura. Lo debí referir, sí. Todos los pacientes con abscesos hay que referirlo a un cuarto de urgencia para que los drene de urgencia un cirujano o un cirujano coloproctólogo. La tercera patología que yo digo en mi opinión muy personal del doctor Arcia, que para mí es la más frecuente porque es la que más veo en el consultorio. No tengo estadística para hablárselos con objetividad, pero estoy casi seguro que en Panamá es más frecuente que la enfermedad hemorroidal y que muchos de nosotros en algún momento nos hemos fisurado y comiendo mejor y tomando más agua, en 2 o 3 días se nos quitan los síntomas y evitamos la tensión. O sea que probablemente haya un subregistro de fisuras anales. Si usted le llega a una paciente de 38 años, antecedente de 2 embarazos, 2 partos, 5 movilidades, acude porque hace 15 días inició con dolor anal al evacuar que mejoraba al ponerse una crema antihemorroidal. La crema antihemorroidal tiene lidocaína, le puede mejorar, sí, claro. Y acude porque desde ayer inicia viendo sangre en el papel. Y usted la trata con crema y dieta porque ve esa fisura y aparentemente mejoró con la crema que usted le mandó y la dieta. Un año después, la paciente regresa, ya que estuvo 2 meses, que se reinició con el mismo episodio, pero para evitar la tensión, ella se acuerda de la crema que usted le mandó, de la fibra que le mandó, de todos los hábitos, hace un año y volvió a hacer lo mismo que usted le indicó, pero al ver que no mejora, ella dice, mejor voy a la doctora o el doctor porque veo que no mejora. Y ahora usted ve que ese paciente tiene una fisura anal con un colgajo perianal, que esto le llamamos el colgajo perianal, y esta es la fisura, la cortada. Y a diferencia de la cortada anterior, que había tejidos de granulación sano, aquí se ve que hay un tejido blanco, como fibroso, cicatrizal, que va a hacer que sea más difícil curarlo. ¿Qué dudas hay? ¿Por qué si me volví a colocar la crema antihemorroidal, en esta ocasión no me curé y en las otras sí me curé? Si cambié los hábitos defecatorios, ¿por qué me sigue ocurriendo este dolor? O si estoy mejorando,
ya no leo, como mejor, ¿por qué me sigue ocurriendo el dolor? ¿Será que necesitaré cirugía? Y la duda de uno como médico es, ¿por qué la crema no lo volvió a curar en esta ocasión? ¿Será que la paciente no me dice la verdad y tiene sexo por el ano? ¿Mejor la refiero al coloproctólogo en esta ocasión o la debía haber referido desde el año pasado? ¿Qué es una fisura anal? Es una ruptura o desgarro del epitelio, del anodermo, en la parte distal por debajo de la línea dentada, y todo lo que está por debajo de la línea dentada duele. Es algo muy común que tiene un subregistro, que se confunde muchas veces por hemorroides. Yo hoy vi una paciente que vino por hemorroides, mi última paciente por la cual me conecté tarde a la charla, tenía una fisura anal crónica y le hablé de salido de cirugía. Y ahora les explico por qué. La paciente evita la atención médica al inicio y algunas veces se resuelve espontáneamente. Factor de riesgo de fisura, un trauma, ya sea por estreñimiento o por diarrea o por prácticas sexuales por el ano que son indebidas, o una cirugía previa. Un paciente después que es operado de algo es como si tuviera fisurado después de la cirugía. La causa en sí se piensa que es un trauma por el tamaño, la forma, consistencia y la frecuencia de las heces, y que además el paciente tiene una severa hipertonía del esfínter, que no sabemos si ya la tenía antes de fisurarse o si es a consecuencia de que se fisuró y es una severa hipertonía. Y obviamente el ángulo, que es que el ano está, la circulación viene por los laterales, mientras que la parte anterior y posterior, la circulación solamente va en ramificaciones. Entonces, una herida aquí, entonces es más duro curar, ¿verdad? Y es más fácil que hay una herida ahí que se isquemice y que no se cure, no cicatrice. Entonces, obviamente las heces, la forma también tiene mucho que ver ahí, el ángulo inodoro con la relajación de los esfínteres. Entonces, las manifestaciones cuáles son: sangrado con las heces o en el papel, que me da un dolor al evacuar, que arde, desgarra y corta, que muchas veces el paciente dice, doctor, tengo hasta miedo de comer porque me da miedo ir a evacuar. Y el dolor le puede durar después que evacúa horas. Al examen físico, usted con la inspección ve la fisura y si la ve ya tiene el diagnóstico. ¿Okay? No tiene que hacerle un tacto rectal porque lo va a lastimar, ¿verdad? A menos que usted tenga dudas de que haya algo más allá, uno le explica al paciente y le puede dar colocarle algún lubricante con anestésico. Si no, es mejor llevarlo al quirófano o al área de endoscopia, sedarlo y revisarlo. Una fisura anal es que los bordes están lisos, limpios y tiene menos de 6 semanas de duración los síntomas. Y generalmente el 90% de los pacientes mejora con el tratamiento médico. Mientras que una fisura anal crónica es porque tiene la triada de Brody, que tiene la papila anal hipertrófica y el colgajo anal, y además tiene esfínter anal expuesto. Por lo tanto, la fisura anal crónica este, es más difícil de curar. ¿Por qué? Porque ya hay una hipertonía y hay fibrosis. Entonces, esto se llama triada de Brody, que son los signos clínicos al examen físico de una fisura anal crónica. Si a mí me llega un paciente así, yo tengo este es un colgajo anal, cuando veo tiene el colgajo anal, tiene la papila anal hipertrófica y tiene la cortada ahí. Si la papila anal, el colgajo anal es muy grande o tiene más de 6 meses, es un factor predictor de fracaso al tratamiento médico. Y la fisura anal crónica, a diferencia de la aguda, en vez de tener un 90%, tiene una tasa inferior al 40% de éxito de curarse con el tratamiento médico. Entonces, la fisura anal crónica, la mayoría van a terminar en una cirugía. Están las fisuras anales, otra clasificación es a llamarlas fisura anal típica y atípica. Las fisuras anales típicas son las que son por hipertonía, por trauma. Hipertonía de los esfínteres. El 90% son posteriores. En las mujeres hay un 20 hasta 25% que las presentan hacia adelante y hay un 1% que son dobles, aunque la mayoría de las veces cuando uno ve fisuras dobles, tanto anterior como posterior, tiene que pensar en trauma anal por relaciones sexuales. Y las fisuras anal atípicas son las que no tienen hipertonía, es una hipotonía de los esfínteres, generalmente pacientes VIH, son laterales y hay que investigar. ¿Por qué hay que investigar? Porque puede ser un cáncer, un VIH, una leucemia, una tuberculosis, una sífilis, paciente hay que investigar. Y generalmente estos pacientes
van a quirófano para tomarle biopsia a esa fisura, a ver qué es lo que está ocurriendo. El tratamiento médico de una fisura anal con hipertonía es comer más fibra, tomar más agua, lo mismo que hablamos de las hemorroides, hacer baños de agua tibia para relajar los esfínteres y darle algún relajante muscular al paciente, ya sea oral o tópico, y reevaluar al paciente en 4 a 6 semanas. Tanto las hemorroides como, como la fisura, hay que reevaluar al paciente. A ver, no es que es un resfriado y toma esto y en 3 días se te quita y ya no tienes que venir. No, aquí el paciente tiene que regresar al mes y medio para ver si se curó. Entonces, muchos de los errores de los médicos generales es que no reevalúan lo que hacen y no hay una retroalimentación de lo que hacen. Entonces, esa retroalimentación es lo que te enseña coloproctología. El tratamiento médico, relajantes musculares hay varios. Está la nitroglicerina al 0.2% y están los bloqueadores de canales de calcio como la nifedipina o el diltiazem. Y generalmente en Panamá tenemos nitroglicerina y diltiazem. Diltiazem, el efecto adverso es que el 5% le puede dar un prurito y la nitroglicerina, como el 60% les da cefalea que abandonan el tratamiento. Entonces yo por eso uso más diltiazem que nitroglicerina. Prácticamente no uso nitroglicerina, uso diltiazem tópico para que se lo coloquen en crema ahí. Y si no funciona, también tenemos la opción de ponerle toxina botulínica. ¿Cuáles son las hemorroides que hay que referir al las fisuras anales que hay que referir al coloproctólogo? Bueno, son las fisuras anales que son crónicas, refractarias al tratamiento médico, como las crónicas refractarias o las crónicas con un colgajo anal muy grande de mucho tiempo de evolución. Una fisura anal aguda fácilmente la puede manejar un médico general o de atención primaria. Entonces, en el caso, usted debe tratar a la paciente con una crema, pero que sea relajante o cicatrizante, mejorar la dieta, pero ella nunca regresó, nunca hubo esa reevaluación al mes y medio, y eso fue un error. Entonces no sabemos si esa fisura que ella tiene ahora, un año después, es la misma fisura que tuvo desde hace un año y ahora se hizo crónica, o simplemente es una fisura nueva que se volvió crónica, no lo sabemos. Entonces, además de la crema y la dieta, uno debe darle agua tibia, fibra, agua, una crema relajante o cicatrizante y reevaluar a la paciente, ¿verdad? Cuando ya la paciente viene al año, aunque tiene una fisura crónica, tiene un 35% que se puede curar. Entonces uno le explica eso al paciente y uno le da manejo médico para ver si encaja en ese 35%, pero uno le aclara al paciente porque a veces el paciente cambia de médico y ese médico vuelta y le manda otra marca de otra crema, otra pastillita, y lo que está haciendo es perder tiempo y gastar dinero por el gusto. Y uno le tiene que aclarar al paciente con porcentaje cuál es su probabilidad de que se cure, sí o no, y por qué es importante que acuda a una reevaluación. Uno le inicia de nuevo agua tibia, fibra, le da una crema relajante, cicatrizante y la reevalúa. Si no mejora, es quirúrgica y hay que hacer una revisión endoscópica. Siempre, porque todo paciente, aunque nada más tenga 38 años, tiene que hacer una revisión endoscópica a ver de excluir otras patologías, aunque sea por lo menos en esa de 38 años una rectosimodoscopía flexible. La duda del paciente mejoró en aquel entonces por cambios de hábitos alimentarios y cicatrizó espontáneamente o estuvo subclínica todo este tiempo, no lo saben porque no hubo la reevaluación. Si cambió los hábitos de defecatorio, ¿por qué no? ¿Por qué le sigue ocurriendo este dolor ahora, un año después? Porque probablemente tiene una hipertonía anal sostenida. Y si tiene una hipertonía anal sostenida, entonces no relaja, a pesar de una crema relajante y algo, entonces hay que hacer una relajación más sostenida, ya sea con toxina botulínica o haciendo una cirugía de relajación de esfínter que se llama esfínterotomía anal. ¿Necesitará cirugía? El 70% de la probabilidad es que sí va a necesitar cirugía. ¿Por qué no cura con la crema antihemorroidal? Porque no es el tratamiento correcto, porque la crema antihemorroidal solamente tiene lidocaína y corticoides. Si usted le da corticoide a una herida, la herida no va a cicatrizar correctamente. Entonces, usted tiene que darle algo que relaje el esfínter, no algo que le quite el dolor al paciente, algo que le relaje el esfínter al paciente. Al relajar el esfínter se le va el dolor. Usted tiene que corregir la fisiopatología, no lo sí. No tiene que ser pastilla para el dolor, pastilla para el sangrado, pastilla. No. Corrija la fisiopatología y con eso cura la enfermedad. ¿Será que esto es por sexo anal? Bueno, hay que preguntarle a la paciente, pero el 90% no es por eso. ¿Debe ir al coloproctólogo? En este caso, esta paciente sí. Cáncer anal, ya yendo a la patología de cáncer y para terminar la patología no rectal. Bueno, el cáncer anal, ven fotos aquí, este es un cáncer
Como ven aquí, este es un paciente con una fístula anal crónica que nunca se operó e hizo un adenocarcinoma de canal anal. Y este es un carcinoma escamoso, que es la estirpe histológica más frecuente del cáncer anal. Una señora viejita, pero era fumadora, pues. Factores de riesgo, fumar. Factor de riesgo, fístula anal que no se curó. Pero el factor de riesgo más común son el virus de papiloma humano. Entonces, ¿cuáles son los mitos? Las verrugas perianales son por sexo anal, el sexo anal es bueno, el preservativo me protege de todas las enfermedades de transmisión sexual por el ano, la vacuna de papiloma me previene al 100% del papiloma, el cáncer anal solamente le da a los pacientes VIH. Esos son mitos. Eso que ustedes ven aquí son condilomas, son verrugas perianales por infección de papiloma. Generalmente es papiloma benigno, no maligno. Si vemos un paciente de 21 años que desde los 16 años tiene inicio relaciones sexuales de hombre con otro hombre, es VIH negativo, trabaja de tripulante de vuelo, por buscar una profesión ahí de ejemplo, pero no, esto es un caso ficticio. La historia es ficticia, la foto es real, pero el caso es ficticio. Tiene una pareja estable desde hace 6 meses y acude porque desde hace 2 meses siente unas pequeñas masas en el ano que le ocasionan la comezón, dolor y sangrado en el aseo. Usted lo ve y dice, estos son verrugas perianales. Y de una vez todo el mundo lo trata mal, lo discrimina, lo mira mal. Y ahí es donde caemos los médicos con error. ¿Ok? Acuérdense, nadie me puede discriminar a mí por lo que yo hago en mi vida privada, como con los proctólogos, ¿verdad? Pero aunque yo fume, yo no le puedo decir al paciente que es correcto fumar. Aunque yo practique el sexo por el ano, yo no puedo decir al paciente que el sexo por el ano es bueno. Es mentira, tiene factores de riesgo. Es una práctica sexual de alto riesgo. 5 años después, este paciente ahora es referido por infectología, se me había perdido y desde hace 6 meses está con que es VIH positivo. Cae en depresión, no buscó ayuda, perdió su trabajo, ahora tiene problemas familiares, no tiene a su pareja y tiene esto ahora. ¿Ok? Esto ahora sí parece un cáncer. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual van en aumento. Hay enfermedades de transmisión sexual bacterianas, virales y por parásitos. El manejo es según la etiología. Y los condilomas, las verrugas por papiloma, son las más comunes. El tratamiento de las verrugas puede ser por cremas o por cirugía. Y si el paciente, y hay que investigar si tiene inmunosupresión, si es VIH. Si es VIH, hay que ver los niveles de carga viral y CD4, porque cuando mejore eso y baje la carga viral, probablemente su papiloma se le desaparezca o disminuya la cantidad de verrugas que tiene y ahí podría funcionar. El tratamiento es hay que darle abstinencia sexual al paciente, hay que seguir al paciente porque pueden recurrir y hay que identificar si tienen VIH. ¿Cuál es el problema? Que el ano no está diseñado, ni su sistema inmune, ¿verdad? Que es a nivel celular, está diseñado para la práctica, para el coito anal. El coito anal rompe la barrera protectora del ano. El coito anal desgarra la mucosa del recto y el ano y va a haber intercambio de células ahí. Aunque haya un preservativo, en la región anal perianal o la base del pene de la pareja no está cubierto con el preservativo. Y si tiene papiloma y tiene secreciones ahí, ¿verdad? Puede haber una transmisión de células de papiloma y por lo tanto, ¿verdad? Saldar la sintomatología. Entonces, la defensa del ano es su cierre hermético, ¿verdad? Eso es. Hay diferentes presentaciones de infecciones de transmisión sexual. Están las úlceras, están la proctitis, proctocolitis y enterocolitis. Enterocolitis, síntomas más altos, Giardia y Cryptosporidium, proctocolitis, Shigella y ameba y salmonella. Pero las que vamos a ver más en coloproctología son las ulceraciones y las proctitis. Las ulceraciones por herpes, sífilis, chancroide, VIH, granuloma inguinal y las proctitis por clamidia no granulomatosa, gonorrea, herpes virus. Entonces, el tratamiento de las verrugas por papiloma, condilomas, como lo llamamos, ¿verdad? Como ven en la foto, una paciente que no es VIH, sino que es una paciente lúpica que usa inmunosupresores y lo más seguro en algún momento tuvo contacto con
con papiloma en casi el 99% del mundo latino ha tenido alguna vez contacto con el papiloma. Entonces, desarrolla por inmunosupresión las verrugas por papiloma, ¿verdad? Se pueden mandar estas cremitas que se usan en las partes externas del ano, pero en la parte interna no se debe utilizar porque si no le va a dar una úlcera por quemadura. Entonces, si son internas, hay que llevarlas al salón de operaciones. Si son externas, se pueden tratar. Cuando son muchas, como la de la joven lúpica, entonces sí habría que este, llevarlas al salón de operaciones en conjunto con ginecología en este caso. Entonces, el cáncer anal es poco frecuente, también van en aumento como las enfermedades de transmisión sexual, y los factores de riesgo es ser VIH, tener cargas virales de CD4 baja, con cargas virales de VIH altas, eh, el papiloma, que es el factor de riesgo número uno, el tabaquismo, haber sido practicado sexo anal, pero uno haber sido el anorreceptor, varios tipos de papilomas en conjunto. Si yo tengo varios tipos de papilomas, eso me aumenta el riesgo de un cáncer anal. Y pacientes inmunosupresivos inmunosuprimidos como los posttransplantados. Inicialmente es confundido con patología benigna, el cáncer de ano. Y como les dije, la histopatología más frecuente es el carcinoma escamoso o el, el, el carcinoma epidermoide, como le llaman algunos patólogos. Pero hay otros estirpes como el adenocarcinoma, que es menos frecuente, el melanoma, que es muy raro, están los linfomas, tumores gastrointestinales. Igual el tratamiento, para hacer el diagnóstico hay que hacer una biopsia y hacer un estadiaje. Como es el ano, hay que hacer un estadiaje donde pueda dar metástasis. ¿Dónde se puede dar metástasis? Por diseminación, retorno venoso porta o sistémico, o sea, pulmonares y hepáticas son las más comunes. ¿Ok? Entonces hay que hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para hacer el estadiaje. Y el tratamiento es quimioterapia y radioterapia con 5-fluoracilo y mitomicina, ¿verdad? Los otros, depende del estirpe, es el tratamiento y generalmente es cirugía en los otros estirpes. Cuando ustedes se meten, bueno, ustedes viejos, pero cuando ustedes se meten a PubMed y ponen beneficios o ponen riesgo de sexo anal, te salen más de 40.000 estudios que todos hablan de riesgo, no hablan de ningún beneficio. Probablemente si acaso el placer de la persona que le gusta practicar por esa vía el sexo. Entonces, como ven, no hay ningún beneficio, todo es riesgo y contribuye esa práctica sexual a una gama de enfermedades que si no practicáramos el sexo por esa vía, no estaríamos expuestos. Como el cáncer anal, hay mayor riesgo. Según la OMS, un hombre que practica sexo con otro hombre tiene 20 veces más riesgo de VIH y la prostituta tiene 15 veces más riesgo que una mujer que no es prostituta, mientras que el hombre que tiene sexo con otro hombre tiene 20 veces más riesgo. O sea que dentro de las poblaciones de riesgo, la prostituta es la que menos riesgo tiene. Después sigue el hombre que practica sexo por el ano y el hombre que se transforma tiene hasta 50 veces, o los que usan drogas inyectables también. Depresión, obviamente, discriminación, que debemos tratar de evitar eso. Entonces, el cáncer de ano y las prácticas sexuales por el ano son como el cigarrillo. Hay que decir la verdad. Es poco frecuente, la prevención de esto es la abstinencia sexual por el ano, que la población conozca que es una práctica sexual de alto riesgo, sin discriminar a los que decidan practicarlo, pero aquellas personas que decidan practicarlo deben conocer los beneficios de la práctica y los riesgos de la práctica, como el similar a la verdad del tabaco o la del fútbol americano, en la cual el tabaco jamás bajó su negocio de vender tabaco a pesar de que le pusieron que daba cáncer. La gente que fuma va a seguir fumando. La gente que practica sexo anal, pero una cosa es practicarlo con desconocimiento que practicarlo con el conocimiento científico. Están las anoscopias de alta resolución, que son como papanicolaos anales, que son estudios de citología para saber si hay lesiones en el canal anal premalignas que podían dar cáncer, ¿verdad? Y está la vacuna de papiloma, que ya está en Panamá, que generalmente da una protección de un 70 a 79%. Hay una película de fútbol americano que es lo mismo. El fútbol americano no ha bajado su negocio, simplemente ahora ya el que decide jugar fútbol americano sabe que hay una enfermedad asociada a esa práctica de ese deporte
y así mismo, eso es lo que hay que decir, la verdad. Entonces, este fue un paciente que quitamos y le quitamos todo eso. Al final era un in situ y así fue, ha ido cicatrizando. Por ahí creo que con la pandemia no lo he podido evaluar, pero creo que le había salido una pequeña verruga nuevamente y debido a que las verrugas anales no son una urgencia en la pandemia, no lo he podido resolver. Esperemos que este año lo pueda ver. Entonces, ¿cuáles son los mitos? Las verrugas perianales son por sexo anal. Es falso, porque uno como hombre podría tener una relación sexual con una mujer y la secreción de la mujer podría escurrir por el perineo hacia el ano y me podrían salir verrugas perianales fuera del ano, alrededor del ano, por esa secreción, por un mal aseo después de la práctica sexual. Entonces, pero las verrugas que están adentro del ano, definitivamente esas sí son por práctica sexual. O sea que no hay que discriminar a nadie que vean con un condiloma perianal. No necesariamente es por sexo anal, puede ser por escurrimiento, tanto en hombre como en mujer. El sexo anal es una práctica sexual buena, de buena salud, no trae ningún beneficio a la salud, no hay ningún beneficio según la evidencia, son puros riesgos. ¿El preservativo me previene de todas las enfermedades del ano? No. El preservativo disminuye la posibilidad que se me pegue el papiloma, pero no lo previene. Por eso que las prostitutas quizás no tendrán VIH, las prostitutas que se cuidan con preservativo, pero sí pueden tener papiloma. La vacuna de papiloma me previene totalmente, falso. Ya les dije que hasta un 80%. El cáncer anal solo le da a los VIH, no. A los que tienen relaciones por el ano, a los que tienen fumadores, a los que tienen enfermedades inmunosupresoras. En conclusión, no todo lo que sangra en el ano es hemorroide. Hay que preguntar por el tiempo de evolución, la edad del paciente, las manifestaciones, el examen físico, orienta mucho. Todo el mundo tiene hemorroides. Las hemorroides hay que darle fibra, relajar esfínteres, ingesta de agua y algún medicamento que calme al paciente el dolor. El paciente con enfermedad hemorroidal debe ser reevaluado. Los abscesos anales no se tratan con antibióticos. El absceso y la fístula requerirá un procedimiento quirúrgico, ya sea de drenaje o de eliminación de la fístula. La fisura anal es tan común como las hemorroides, pero es mal diagnosticada. La mayoría de las fisuras anales se curan con manejo médico. El paciente con fisura anal debe ser reevaluado nuevamente. La población debe saber los riesgos de las prácticas sexuales de alto riesgo y el cáncer anal está en aumento y seguirá en aumento. Y para mayor conocimiento del cáncer anal, si quieren, pueden ir a leer el libro o los invito a acuérdense al simposio de esta semana que va este sábado de 1 a 3, va a haber el simposio de coloproctología de Santo Tomás, la segunda jornada, que se pueden inscribir en el link que les mandé con la, con la coordinadora de su grupo. Se pueden inscribir, es gratuito, tiene certificado del colegio médico y se pueden inscribir y van a escuchar 3 conferencias asociadas a esto. La mayoría de las ocasiones que hay un mal diagnóstico fue porque el médico no evalúa al paciente correctamente, eso lo digo yo, eso no es que lo leí en un libro. La coloproctología es una ciencia quirúrgica antigua, como vieron en la historia, pero poco conocida, tiene suficiente evidencia médica para ofrecer una medicina sin tabú, sin mitos. Y ustedes ven esa fotito ahí, ese era yo en mi séptimo semestre. Hasta se me agua la voz cuando me veo ahí que estaba, este era yo. Y estos son, este es el doctor Armando de Gracia, que es urólogo en el oncológico, este está en la Cleveland Clinic, este está en España, este es la doctora Da Costa, que está en psiquiatría en Veragua, este es una pediatra que está en Bocas del Toro, este es una intensivista en Chiriquí, este es pediatra aquí en Panamá, y este es neurocirujano en España. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Doctor, usted mencionó que de 4 a 6 semanas se debía hacer la reevaluación, por lo menos en caso de hemorroides, si con esta reevaluación no se desaparecieron o no mejoraron, se pasaría entonces al tratamiento de oficina. Sí, si es una hemorroide interna es correcto, podrías ir al tratamiento de oficina, es correcto. Y lo otro que iba a preguntar es que mencionó también lo de los baños de agua tibia, por lo menos funcionaría si son con paños, o sea, si los paños se mojan y se colocan, o tendría que Eh, ser agua directamente. Se puede quemar ahí, no me gusta así. Yo prefiero que se siente en el inodoro y con un envase se tire agua tibia ahí sentado en el inodoro que le caiga en el ano. Creo que es la forma más práctica de decir al paciente, o si tiene regadera con agua tibia, que se tire agua tibia ahí.
que le caiga agua tibia 10 minutos. Doctor, luego de la cirugía de hemorroides, ¿puede haber recurrencia de esta? Sí, la probabilidad de recurrencia de la cirugía no les aclaré eso porque la clase era más enfocada en el tratamiento médico que en el tratamiento quirúrgico. Porque a ver, yo del tratamiento quirúrgico sé de hemorroides cuando me fui a México o cuando roté de coloprocto como cirujano. Pero como estudiante, lo más importante es el tratamiento médico y las indicaciones quirúrgicas. Pero después del tratamiento quirúrgico, la posibilidad que me recurra es un 1%, cuando son resección, remoción de las hemorroides. Si es por levantamiento de las hemorroides, la tasa de recurrencia es como de un 20%. Pero nadie les va a preguntar eso. Eso es para el residente de cirugía o para el residente de coloprocto. Doctor, una pregunta. ¿Los flebotónicos son en presentación de crema No, o son alguna otra? tabletas y sobres bebibles. Hay tabletas y sobres bebibles. Hay diferentes marcas en Panamá, ¿verdad? Pero Gracias. lo más común es que van en Diosmina, Esperidina, y hay marcas. Ahí en México estaba Elatec, estaba Daflón, estaba Bresis. Acá en Panamá hay uno que se llama Floxanova. O sea, aquí en Panamá hay como 4 a 5. Está el Doxium, que es un dobecilato de calcio, pero ahí sí, con todo respeto, hay un metaanálisis que habla de una superioridad del, del flebotónico con el dobecilato de calcio. O sea, los flavonoides, hay una mejoría del flavonoide más rápida que con el dobecilato de calcio. Lo que pasa con el dobecilato de calcio es que el dobecilato de calcio es bien barato. ¿Okay? Si el paciente no tiene mucho dinero, algo no le manda. Los médicos generales mandan eso por quien los invita a comer. Yo lo mando por quien no me invita a comer, sino por lo que dice la evidencia. La evidencia dice flebotónico, yo mando flebotónico. Pero increíblemente las farmacéuticas visitan más a los médicos generales. ¿Por qué? Porque ahí es donde los médicos generales, yo veo 10 hemorroides y un médico general está viendo 20, porque el médico es la primera atención. ¿Verdad? Por eso es importante esta conferencia para ustedes. Ustedes van a ser médicos de atención primaria al inicio. Doctor, una consulta. ¿La hidrosadenitis supurativa es una causa común de fístulas en la región perianal? No, no es una causa infrecuente y la hidradenitis supurativa relacionado a un problema autoinmune, ¿verdad? Eso probablemente esos pacientes hay que darle biológico, hay que darle algo al sistema inmune. Esos pacientes hay que tomarle una biopsia y hacer el diagnóstico correcto. Gracias. No se las mencioné la hidradenitis supurativa porque es una enfermedad bastante infrecuente. Si ustedes ven un paciente con múltiples fístulas, un diagnóstico de exclusión es una enfermedad de Crohn, una hidradenitis supurativa, pero son muy infrecuentes. De una enfermedad de Crohn y una hidradenitis supurativa, creo que más frecuente he visto la enfermedad de Crohn. Bueno, va a terminar, vamos a hablar sobre cáncer de colon y recto. Veamos una doctora, 60 años, llega con una semana de dificultad para evacuar, con dolor abdominal y anemia. Se hospitaliza, se le palpa una masita ahí en el fosa ilíaca derecha, tiene hemoglobina en 7, albúmina bien, pero el antígeno está elevado. Se le hace un K de tórax y pelvis y pueden ver aquí que hay unas adenopatías al lado del colon derecho y aquí hay una imagen como de embudo, como que hay algo que tapa aquí en esta unión de entre el ciego y el ascendente. Aquí se ve que hay como algo que disminuye el lumen. Entonces en el hígado no hay metástasis, pero en el pulmón podemos ver esta imagen que son metástasis. Se le hace una colonoscopía y la paciente tiene una tumoración en el colon ascendente, tiene pólipos por todo el colon. Esta es la tumoración del colon ascendente y tiene esta masa en el colon sigmoide, ¿ok? Que no es un pólipo, o es un pólipo grande, pero se le toma biopsia a la masa del sigmoide que habla de adenocarcinoma y a la masa del ciego y habla de adenocarcinoma. ¿Okay? O sea que tiene
un adenocarcinoma en el sigmoide y tiene un adenocarcinoma en el colon ascendente. La diferencia entre el cáncer colorectal y el cáncer anal, ambos van en aumento, pero la fisiopatología y factores de riesgo es diferente. Como ya les di, el cáncer anal, el sexo anal, relaciones sexuales entre hombre y hombre, virus de papiloma humano, o mujeres que también el esposo tiene sexo por el ano, con la mujer es la no receptora, VIH, pacientes con inmunosupresión, fumar. Y el tratamiento es quimio y radio con una tasa de éxito de hasta un 70% con mitomicina. Y en los VIH hasta con cisplatina. Y como ven, esto es una del congreso del último congreso que fui del Colegio Americano de Coloproctólogos, donde ven en Estados Unidos cómo ha ido el cáncer anal en aumento y las muertes en aumento lentamente desde el 75 hasta el 2015 en aumento, ¿verdad? Se cree que aumentaron más de 1.500, bueno, en un país grandísimo, ¿no? Pero no es tan común, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, a diferencia del cáncer anal, el cáncer colorectal es un proceso complejo de múltiples pasos, hay un acúmulo de genes a lo largo del tiempo. O sea que hay algo genético con una mezcla de algo externo. ¿Ok? Y hay 3 vías moleculares, que es la inestabilidad cromosómica, la inestabilidad microsatélite y el fenotipo metilador. Generalmente la inestabilidad cromosómica, que es la más frecuente, el 80% de los cánceres esporádicos son por esto, es que hay un paso de la mucosa en 10 años de normal a un pólipo, y un pólipo puede dar a un adenocarcinoma cuando se van mutando el APC, KRAS y el P53. Mientras que la inestabilidad microsatélite te da una alteración en los genes reparadores del DNA, y generalmente hay una alteración en esa reparación, y generalmente los genes involucrados es el MSH6, el MLH1, el MSH2, el MSH3, son los genes más frecuentes, ¿no? Y esta da una evolución un poco más rápida. Entonces, está la inestabilidad de la evolución de los pólipos cerratos, que da una evolución de un colon normal a un pólipo hiperplásico, a un pólipo de lesión intermedia con displasia, y da una lesión avanzada a cáncer, que ese tiene una secuencia de 3 años. Entonces, ¿cómo dividimos el cáncer de colon y recto? El cáncer de colon y recto es ambiental o esporádico, y el hereditario. El ambiental o esporádico es el 70% de las personas es este tipo de cáncer, o sea que no hay ningún antecedente hereditario. Mientras que el hereditario es el 30% de todo, en el cual es de ese 30%, el 5% está asociado a un síndrome, y el 25% no está asociado a ningún síndrome. Generalmente el que está asociado a síndrome, el 2% es la poliposis adenomatosa familiar, y el 3% es el síndrome de Lynch. Factores de riesgo, la edad. Como ven aquí en Panamá, después de los 45 años, casi el riesgo de incidencia de cáncer de colon y recto y número de muertes antes de los 45 años es casi cero, y a partir de los 45 se va elevando, y a medida que va subiendo la edad sigue en aumento. O sea que es un cáncer relacionado, que aumenta proporcionalmente con la edad a partir de los 45 años. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo además de la edad? Los antecedentes familiares, el estilo de vida, antecedentes de radiación, antecedentes familiares no sindrómicos. Están los que son sindrómicos, que son más fuertes porque ahí hay un gen. En el sindrómico hay un gen, mientras que en el familiar no sindrómico no existe ningún gen, simplemente tengo 3 primos que le dio cáncer de colon, y hay algo en la familia, pero no hay ningún gen. Los pólipos, los que tienen antecedentes de pólipos, y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa o el Crohn colónico, que te elevan el factor de riesgo hasta 3 veces por arriba del valor normal. O sea que un paciente, un cáncer de colon y recto generalmente tiene un riesgo como de un 5% con la edad. A medida que una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn que tiene más de 10 años, 15 años con enfermedad inflamatoria, hay que estar haciéndole seguimiento cada 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque este paciente tiene 3 veces elevado ese 5%. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Bueno, el estilo de vida, como dijimos, ¿no? El licor, falta de actividad física, la obesidad, falta de frutas y vegetales, falta de fibra, exceso de carnes rojas, exceso de grasa. Entonces, como ven aquí, el riesgo poblacional generalmente es de un 3 a 6%, ¿verdad?
pero si yo tengo antecedente de personal de un pólipo mayor de 1 centímetro, el riesgo va hasta un 18%. Si tengo antecedentes de familiar de primer grado de consanguinidad menos de los 45 años, mi riesgo es hasta un 30%, de un 15 a 30%. Si es antes de los 60 años, va de un 6 a 25%. Si tengo dos familiares, no de primer grado de consanguinidad, sino dos familiares, mi riesgo es de 15 a 30%. Si tengo una alteración del APC, como en la poliposis sematosa familiar, mi riesgo es casi del 100%. Si tengo una mutación en un gen reparador del DNA que va asociado al síndrome de Lynch, mi riesgo es de un 70 a 90% de cáncer colorectal. Si no tengo ninguna estatus de mutación conocido, pero tengo algún antecedente, varios antecedentes familiares, ese riesgo va hasta un 30%. Entonces, la epidemiología de cáncer colorectal, como ven, el tercero más frecuente en el mundo es el colon y recto juntos, y el que más mata es el pulmón, y después sigue colon y recto juntos. Como ven, en países del primer mundo va en aumento, va en descenso su incidencia, y en países de tercer mundo como Costa Rica y Colombia va en aumento, igual que en Panamá. En Panamá, Doctor, bueno, este es doctor, 2015. Dígame. perdone la interrupción. Lo que pasa es que el grupo se tiene que retirar porque ahorita a las 4 tenemos una clase.